Buenas tardes. Vale la pena resaltar en este examen final, trabajo final de legislación laboral, la importancia de la temática de este curso por la aplicabilidad a la vida diaria, a nuestra vida laboral. En este curso de legislación laboral aprendí la importancia de los contratos laborales, sus diferentes clases, las obligaciones del empleador, como es la de afiliar a sus empleados a la seguridad social, a pensiones, a salud. Además, en este primer trabajo colaborativo contribuí en la elaboración de la nómina de una empresa. Apliqué las diferentes clases de códigos de las cuentas PUC. También contribuí en calcular los porcentajes para los pagos de parafiscales. En el segundo trabajo colaborativo, realizamos el formato de la hoja de vida, los diferentes formularios para la afiliación a salud, pensiones y cajas de compensación familiar. Además, elaboramos el contrato laboral. En general, el curso de legislación es uno de los más importantes para los estudiantes de administración de empresas y sus diferentes ramas. Mi nombre es Laura Rangel Pahuense. Tengo el rol de controlador del tiempo. Pertenezco al grupo colaborativo 10-20-31-205. Como controlador del tiempo me corresponden los capítulos 5 y 6 de legislación laboral. Vamos a empezar con el capítulo 5, que corresponde el régimen especial, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Vamos a iniciar con el régimen especial y vamos a tomar el servicio doméstico. El trabajador del servicio doméstico es aquella persona natural que a cambio de una remuneración presta su servicio en forma directa en un hogar o en una casa de familia. Ella elabora diferentes tareas como el aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños, tareas propias del hogar. La jornada del trabajo para el servicio doméstico que residen en la casa del empleador, la Corte Constitucional establece que no puede ser superior a 10 horas diarias. Su salario. Tiene derecho al pago de un salario mínimo legal vigente. Se puede componer con una parte en especie. Si ganan el mínimo, la parte en especie no puede superar el 30%. Si el trabajo se realiza por días o por horas, se hará la conversión a días y horas. Las prestaciones sociales. Tiene derecho a cesantías, a los intereses sobre las cesantías. Tiene derecho a la dotación, ya sea en calzado o vestido de labor, en las fechas que lo establezca la ley. También tiene derecho a la licencia de maternidad conforme a las disposiciones vigentes. No tiene derecho a la prima de servicios, por cuanto la actividad del hogar no produce utilidades. Existe la obligación del afiliado. Existe la obligación de afiliarse a la persona de servicio doméstico al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales. En caso contrario, responde el empleador con sus propios recursos. El empleado o la empleada de servicio doméstico tiene derecho a disfrutar de 15 días de vacaciones anuales. Tiene derecho a indemnización por despido. Si se da la terminación del contrato por decisión unilateral y sin justificación por parte del empleador, éste debe cancelarle al trabajador el valor de la indemnización que consagra la ley. ¿Qué trabajadores no se consideran del servicio doméstico? Aquellos que ejecutan las labores mencionadas dentro de una empresa, club social o establecimiento comercial, colegio, hacienda y en general unidad de explotación económica, aunque sea empresa sin ánimo de lucro. Los trabajadores que cumplen actividades preferentes de celaduría en fincas o casas de recreo carecen del carácter de trabajador doméstico y se rigen por el sistema prestacional ordinario. Ahora vamos a mirar lo que corresponde al trabajo de menores de edad.
Son menores de edad las personas que no han cumplido los 18 años. Presunción del contrato de trabajo con los menores. La prestación de servicios hecha por menores de edad en beneficio de terceros se presume regida por el trato de trabajo siempre y cuando las actividades que desarrollen están orientadas a la explotación económica, es decir, representante lucro al empleador. Los menores de edad necesitan tener una autorización para trabajar. Edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar. La edad mínima de admisión del trabajo son los 15 años. Los adolescentes entre 15 y 17 años requieren trabajar con la respectiva autorización expedida por el inspector de trabajo o en su defecto por el ente territorial local y gozarán de las protecciones laborales consagradas en el régimen laboral colombiano. La autorización del trabajo para los adolescentes. Entonces ya dijimos que corresponde al inspector de trabajo y corresponde a los padres solicitarla para que ellos puedan ejercer su labor. Ahora vamos a mirar los reglamentos. Vamos a tomar el reglamento interno de trabajo. Toda empresa está obligada a tener un reglamento interno de trabajo. Todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales o más de 10 en empresas industriales o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales, en empresas mixtas, la obligación de tener un reglamento de trabajo existe cuando el empleador ocupa más de 10 trabajadores. El empleador publicará en cartelera de la empresa el reglamento interno de trabajo y en la misma fecha informará a los trabajadores mediante circular interna del contenido de dicho reglamento, fecha desde la cual entrará en aplicación. La organización sindical, si se lo hubiere, y los trabajadores no sindicalizados podrán solicitar al empleador dentro de los 15 días hábiles siguientes los ajustes estimen necesarios cuando consideren que las cláusulas contravienen a los artículos 106, 8, 11, 12 y 13 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora vamos a mirar la protección de salud y seguridad del trabajo. Los empleadores deben precaver la ocurrencia de accidentes y enfermedades utilizando para ellos los mecanismos de prevención con énfasis en las condiciones de trabajo. En el caso de que suceda un accidente o se presente una enfermedad, tienen la obligación de atender al trabajador y facilitar la asistencia por parte de la seguridad social y eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud. En consecuencia, están obligados a adoptar un conjunto de medidas y acciones dirigidas a conservar, mejorar y preparar la salud de los trabajadores a su servicio. En desarrollo de esta obligación, los empleadores deben instaurar un programa permanente de salud, permitir la constitución y facilitar el funcionamiento del Comité de Higiene y Seguridad, informar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales están sometidos, identificar y controlar las causas de accidentes y enfermedades. También se deben implementar programas de salud ocupacional. El programa permanente de salud ocupacional debe complementar las siguientes medidas. A. Actividades de medicina preventiva. B. El funcionamiento de los comités de medicina. Los exámenes médicos que deben practicarse al trabajador tanto al inicio de la relación laboral de manera periódica como a su terminación. Deben entenderse como una medida de salud ocupacional más que un prerequisito para su vinculación laboral. Vamos a mirar a lo que refiere a la protección a la maternidad. La protección consagrada por la ley en beneficio de la maternidad se concreta en varios frentes. Protección especial contra el despido.
debido al principio de igualdad y a la especial protección constitucional a la maternidad, debe obtenerse permiso previo del funcionario del trabajo. Licencia remunerada durante 14 semanas en la época del parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso. Es asumida por la EPS a la que se encuentra afiliado. La trabajadora de acuerdo con el sistema de autoliquidación de aportes. Para efectos de la licencia, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico en el cual debe constar el estado de embarazo de la trabajadora, la indicación del día probable del parto y la indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que por lo menos ha de iniciarse 2 semanas antes del parto. Vamos a mirar la licencia de paternidad. La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época de parto tomará 14 semanas de licencia que tiene derecho según la ley. El esposo o compañero permanente, independiente del vínculo legal o jurídico con la madre, tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento del hijo, estos días serán descontados de la licencia remunerada de paternidad. Prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. La muerte del trabajador, cualquiera que sea la causa del fallecimiento, origina para el empleador la obligación de pagar a sus familiares o beneficiarios los salarios y las prestaciones sociales que se hayan causado. Ellos deben tener derecho a un auxilio funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos del entierro de un afiliado o pensionado tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización o al correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a 5 salarios mínimos. Requisitos que deben exigirse las cajas de compensación familiar a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado para afiliarse a estas cajas. Copia de los estatutos a los que conste la facultad de afiliarse a una caja de compensación familiar. La acreditación de su personería jurídica y al llegar el certificado de existencia y representación legal de la cooperativa o precooperativa de trabajo asociado. Ahora vamos a mirar el capítulo 6, que corresponde a la terminación del contrato de trabajo, indemnizaciones y sindicatos. Terminación del contrato de trabajo. Causales. La terminación del contrato de trabajo es el hecho mediante el cual, por causas provenientes o no de la voluntad de las partes contratantes, éstas cesan en el cumplimiento de sus obligaciones y terminan la relación laboral que les ha vinculado. En los eventos de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del patrono, debe tenerse en cuenta que para proceder a la terminación del contrato de trabajo, el empleador le deberá informar por escrito al trabajador o a la trabajadora, a la última dirección registrada dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato. Sin justa causa por parte del patrono, debe tenerse en cuenta que para proceder a la terminación del contrato, el empleador debe informar por escrito. Clases de terminación que existen. Agrupamos las 5 categorías así. Primera, causales objetivas de terminación. Allí encontramos la expiración del plazo pactado, la terminación de la obra o labor contratada, por terminación del periodo académico, por vencimiento del término fijo en caso de secuestro, la incapacidad total del trabajador, la muerte del trabajador, la liquidación o clausura definitiva de la empresa. Segunda causa, causales originadas en la voluntad del trabajador. Entonces allí encontramos la renuncia, el despido indirecto u autodespido por culpa del empleador,
el no regresar al trabajo una vez cesan las causas que produjeron la suspensión del contrato. Terceras causales, originadas en la voluntad de ambas partes. Allí encontramos el mutuo acuerdo. Cuarta, causales originadas en la voluntad del empleador. El despido con justa causa por incumplimiento del trabajador, el despido sin justa causa con indemnización, y en la quinta encontramos intervención administrativa o judicial, orden de cesación de la relación de trabajo, decisión administrativa. Muerte del trabajador. Extingue el vínculo laboral. Como la actividad personal es elemento esencial del contrato de trabajo, el fallecimiento del trabajador automáticamente causa la extinción del vínculo laboral. Obligaciones que genera. La muerte del trabajador origina a cargo del empleador las siguientes obligaciones. A. Comunicación del hecho del fallecimiento a la entidad de seguridad social a la que se encontraba afiliado y a la caja de compensación familiar. B. Pago de gastos de entierro. C. Cancelación de los salarios adeudados y de la prestación de servicios sociales causadas a los herederos. D. Transmisión de los derechos laborales. Para concluir, los capítulos 5 y 6 de la legislación laboral son importantes para el desarrollo de una empresa, ya que debemos tener claros los regímenes especiales, la importancia de los reglamentos internos, las prestaciones sociales que se deben asumir en caso de la muerte del trabajador, como dar por terminado un contrato donde ambas partes queden satisfechas porque hay cumplimiento de las normas. Esto ha sido el contenido de los capítulos 5, 1 y 6 de legislación laboral. Muchas gracias.